Buen día chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el tercer tema que es derecho y moral. Ambos son sistemas normativos que rigen la conducta humana, pero de diferente manera, y en eso vamos a ahondar hoy. Vamos a ahondar en las principales diferencias que van a caracterizar a estos dos sistemas. Principalmente que el derecho rige a todas las personas por igual, en cambio la moral rige a cada una de las personas, pero desde el fuero interno. En cambio el derecho va desde el fuero externo hacia el interno, es decir, dirige la conducta, pero no impuesta voluntariamente a la persona. ¿Sí? Principalmente vamos a ver el primer rasgo que es qué es lo que tienen en común. ¿Sí? Vamos a ver que ambos son sistemas normativos que rigen la conducta de las personas, es decir, que dirigen la conducta de las personas, aunque de manera diferente. Es decir, ambos tratan de enseñarle a las personas y guiar a las personas de cómo deben comportarse dentro de la sociedad. Eso es lo que tienen en común. Lo que los diferencia es de la forma en que van a realizar este acto, es decir, cómo van a diferenciarse el derecho y la moral de la manera en que van a dirigirse la conducta de la persona. Vamos a hacer un doble estudio para entenderlo. Primero, un estudio sistemático, es decir, vamos a establecer sistemáticamente un estudio científico de cuáles son las principales diferencias y un estudio histórico, es decir, cómo se ha venido dando esta diferencia y si es que ha existido entre derecho y moral a lo largo de la historia. Bueno, las principales teorías han sido muy diferentes a lo largo de la historia. Primero, hubo teorías que los confundieron, es decir, que vieron que derecho y moral tienen las mismas finalidades, tienen el mismo tipo de conducta y por lo tanto no había diferencia, es decir, no existía diferencia entre derecho y moral. Eso sucedía en Grecia, por ejemplo, con el ethos, que el Estado podía dirigir la conducta de las personas tanto en el fuero interno como en el fuero externo, es decir, podían marcar y delimitar cómo debían hasta pensar las personas guiados por cierta norma de conducta. Después tenemos un estudio doctrinas que lo distinguen y a partir de acá podemos diferenciarlo entre doctrinas que dentro de las que lo distinguen que lo oponen totalmente, es decir, que dicen que no hay ningún tipo de conexión entre derecho y moral y que son dos elementos totalmente contrarios, opuestos, y otras conductas otras doctrinas que lo distinguen y marcan solamente la diferencia, pero siempre y cuando reconociendo las relaciones que existen entre ambos, es decir, marcando que siempre han existido una conexión entre el derecho y la moral. Comencemos con el estudio sistemático. Primero que nada vamos a ver las principales características que se ha hecho durante este estudio, que el derecho es bilateral, en cambio la moral es unilateral, que el derecho es heterónomo, en cambio la moral es autónoma y que el derecho es coercible, en cambio la moral es incoercible. Bien, primero que nada, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere ir marcando cada uno? La bilateralidad va a estar demarcada o va a tener la principal diferencia entre los sujetos, es decir, cuáles son los sujetos que se encuentran en contacto para que surja el derecho a la moral. Eso es del lado de la bilateralidad o la unilateralidad. En cambio, tenemos heteronomía y autonomía, es decir, si es impuesto voluntariamente por el sujeto, eso es autonomía. En cambio, si es impuesto por una voluntad externa, va a ser heterónomo. Y por último, coercible e incoercible. Coercible que existe la posibilidad de que haya una sanción impuesta, es decir, que haya una fuerza que sea impuesta al sujeto que incumple con esa norma, que es una característica principal del derecho. En cambio, la incoercibilidad de la moral, que no quiere decir que no haya sanción, sino que no hay una sanción o no hay un miedo a sufrir una sanción en un futuro impuesta por otra persona, por una fuerza exterior a la del propio sujeto. Ahora interiorizamos estos conceptos. Primero que nada, bilateralidad. Solamente en el derecho. ¿Por qué? Porque solamente va a regir en las relaciones en donde existan interferencia intersubjetiva. Es decir, que solamente el derecho o va a dirigir las conductas de la persona cuando éstas entran en contacto con las conductas de otras personas. Es decir, cuando haya dos o más sujetos involucrados. Es decir, el derecho no le va a interesar la conducta del propio sujeto. Es decir, si se encuentra solo, sin entrar en contacto con otra persona. Eso sí le va a interesar a la moral, porque a la moral sí le interesa la interferencia subjetiva que puede existir de una persona. Es decir, en el derecho tenemos interferencia intersubjetiva, es decir, que haya una conexión o haya un contacto con otros sujetos, dos o más. En cambio, en la moral solamente importa
la conducta de uno solo de esas personas, ¿sí? Luego tenemos que el derecho se va a oponer o va a impedir algo o va a exigir algo, porque esa es la conducta que va a regir en el derecho. Es decir, el derecho va a existir para que cuando haya un contacto entre dos o más personas, esa interferencia intersubjetiva esté ligada a un impedir o a un exigir algo a otra persona. Bien, en cambio, en la moral no va a ser necesario porque lo que va a actuar sobre el mismo sujeto. Y al actuar sobre ese mismo sujeto, es decir, sobre un solo sujeto, las conductas que va a optar el sujeto va a ser entre toda la gama de posibilidades que tiene. Es decir, un sujeto, yo tengo la posibilidad de actuar de manera diferente, es decir, de elegir entre todas mis conductas. La moral va a tratar de guiarme hacia la mejor conducta posible. Por ejemplo, voy transitando por la calle, hay una persona que está pidiendo dinero por necesidades y en mi conducta solamente pues él no me está exigiendo ni me está impidiendo hacer algo pues no puede porque el derecho no lo estaría amparando para que me pueda exigir a mí. Por lo tanto se queda de lado. Pero mi conducta va a ser si quiero dar algo o no quiero dar algo. Esas son mis dos gamas de posibilidades. Y la moral me va a guiar a la conducta de dar algo, de ofrecer dinero, de ayudar a esa persona. Pues la moral siempre va a querer lo mejor de nuestra conducta, sin que el otro sujeto me pueda exigir algo como si sucedería en el derecho. En el derecho, por ejemplo, si ustedes firman un contrato de locación, ahí se encuentran dos sujetos en interferencia intersubjetiva y en la cual uno de los sujetos, que va a ser el locador, le puede exigir al otro sujeto, amparándose en el derecho, el cobro de cierto canon locativo, es decir, del alquiler de cierta suma de dinero por el uso del inmueble. Bien, y por último, que es para ir cerrando estas dos ideas, que vemos que la bilateralidad del derecho trata de ello, de la conducta de dos o más sujetos actuantes, y que la interferencia se localiza fuera de la conciencia personal, es decir, fuera de mi ámbito personal, no ese tipo de conducta a la cual voy a llevar a cabo o que debo llevar a cabo según el derecho, va a estar fuera de mi conciencia personal, va a estar en el ámbito exterior. En cambio, vemos que en la moral no, es solamente va a regir sobre las conductas posibles de un mismo sujeto y que se va a quedar, todas esas conductas van a estar en la conciencia personal de esa persona. Es decir, todo es dentro del fuero interno. Pasemos a la siguiente característica. La siguiente es la heteronomía del derecho y la autonomía de la moral. ¿Qué quiere decir heteronomía del derecho? Vamos a tener una doble concepción. Primero que nada, que va a ser una conducta que debo cumplir y que se puede oponer a la voluntad del sujeto, es decir, que debo cumplirla aun cuando yo no esté de acuerdo sobre esa conducta. En cambio, y la otra forma de verlo, la heteronomía, es que es impuesta por la conducta, es decir, por la voluntad de un tercero, que este es el enfoque que le queremos dar. Quiere decir que el derecho o las normas jurídicas son impuestas por una voluntad externa a la nuestra. Nosotros no elegimos cómo deben ser conformadas las normas jurídicas, sino que lo realizan nuestros representantes. Entonces, nuestros representantes, al sancionar nuevas leyes, a establecer nuevos parámetros de conducta, son los que están guiando nuestra conducta, aunque nosotros no hayamos participado en ese proceso. Por lo tanto, vemos que, primero que nada, es derecho va a surgir de una voluntad exterior a la nuestra, que va a ser la del legislador o de los representantes del Estado, y segundo, que nosotros no podemos oponernos, es decir, que no podemos decir que no queremos realizar esa conducta, pues estamos obligados a cumplirla. Bien, en cambio, vamos a la autonomía de la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a obligar la conducta moral cuando el sujeto la acepte voluntariamente. Si el sujeto no acepta la conducta voluntariamente, esta conducta nunca se va a llevar a cabo y no va a haber ningún tipo de consecuencia. Nadie me puede obligar a mí a realizar o no hacer algo solamente porque creo que está bien o mal, siempre que no incurramos en un ilícito. Es decir, volvamos al ejemplo de la persona que está solicitando dinero. Si yo no lo quiero hacer, no acepto voluntariamente realizar el dinero, no va a haber ninguna conducta que me obligue, es decir, no va a venir ninguna otra persona a obligarme a realizarlo, porque todo esto está dentro del ámbito de la moral, de nuestra conciencia personal, y va a regir nuestra propia conducta sin interferencia de otro sujeto. Por eso nos lleva a lo siguiente, que la norma moral deriva la validez de la norma moral solamente del sujeto cuando la cumple, es decir, si un sujeto elige no cumplir cierta norma moral, esa norma moral va a ser inválida y nada más. No va a haber otro tipo de consecuencias por el incumplimiento de una norma moral. Que
es muy distinto a lo que pasaría si hay un incumplimiento de la norma jurídica, que es la siguiente característica. Si nosotros incumplimos una norma jurídica, es decir, una norma que ha surgido en el seno del derecho, vamos a tener ciertas sanciones. Y por lo tanto, pasemos a la siguiente característica, que los diferencia: la coercibilidad del derecho y la incoercibilidad de la moral. La coercibilidad del derecho quiere decir que es la posibilidad que tiene el derecho de hacer valer su conducta mediante la fuerza en caso de inobservancia. Y por último, y segundo, que el derecho es necesariamente coercible, pero eventualmente coactivo. Vamos al primer rasgo. ¿Qué quiere decir esto? Al primer característica, que es la posibilidad de hacer valer el derecho mediante la fuerza en el caso de inobservancia. Es decir, si nosotros incumplimos una norma jurídica, por cualquiera sea la razón, nosotros vamos a estar cometiendo un ilícito, vamos a estar cometiendo una inobservancia en la norma jurídica que no está permitido por el Estado, y por lo tanto se va a aplicar la fuerza, la coacción, en nuestro caso, para poder corregir nuestra conducta y adaptarla a lo que es el derecho. Es decir, que nuestra conducta sea acorde a lo que está solicitando el derecho que sea. Y esto de coercibilidad tienen que diferenciarlo de la coacción. La coercibilidad es el miedo a una posible sanción futura en caso de inobservancia. En cambio, la coacción es la fuerza ejercida o aplicada efectivamente. Nosotros tenemos coerción, coacción y sanción, ¿sí? La coerción es el miedo al incumplimiento de la norma y por eso lo respetamos. En el caso de que nosotros igualmente intentemos incumplir la norma, va a venir la coacción, es decir, la fuerza del Estado a corregir nuestra conducta. Pero si esta coacción llega tarde y nosotros igualmente incumplimos la norma jurídica, es decir, la coerción no sirvió, la coacción no alcanzó, vamos a tener por último una sanción. Es todo un proceso. Nosotros primero tenemos coerción, luego la coacción y por último la sanción, para el caso de incumplimiento de las normas jurídicas. Y segundo, que es que el derecho es necesariamente coercible, pero eventualmente coactivo, que es lo que venimos diciendo. Hay que separar esta oración. ¿Qué quiere decir que es necesariamente coercible? Que siempre debe haber un miedo a la sanción. Siempre va a existir por el incumplimiento de una norma jurídica el miedo a la sanción. Pero puede ser que se aplique la coacción, es decir, la coerción siempre va a estar presente en el derecho, pero no necesariamente siempre va a haber coacción, no siempre va a haber la fuerza aplicada, sino que siempre va a estar el miedo a la fuerza futura o la sanción futura en caso de incumplimiento, pero no siempre va a haber la fuerza, es decir, no siempre va a estar la sanción, la coacción para corregir nuestra conducta, solamente en el caso de que lo incumplamos. Bien, luego tenemos la incoercibilidad de la moral. La incoercibilidad de la moral es que, primero que nada, el cumplimiento de la norma moral no va a poder ser aplicada a la fuerza. Es decir, si nosotros incumplimos una norma moral, no se va a aplicar la fuerza para corregir nuestra conducta, porque no existe un método para hacerlo, porque es todo dentro del ámbito interno. Es decir, no nos vamos a castigar nosotros mismos por el incumplimiento de una sanción moral. Y que existe la posibilidad de sanción, pero siempre dentro del ámbito interno. Es decir, ¿cómo sería esto? ¿Hay una sanción por el incumplimiento de una norma moral? Va a depender de cada persona, porque cada persona es distinta y por lo tanto cada norma moral es distinta. Nosotros tenemos una moral que es única, irreproducible en cada uno de los sujetos que intervienen en el ámbito social. Yo voy a tener, en el caso del ejemplo que vimos recién, de ayudar a una persona que no tiene los medios suficientes para realizarlo y debe estar pidiendo en la calle, yo, en mi caso, la sanción que va a ser interna va a ser la culpa por no ayudar a esa persona. Y eso va a ser en cada una de las personas de manera distinta. Hay personas que no van a tener ningún tipo de sanción por no haber cumplido esa conducta, es decir, de no haber actuado conforme a las normas morales, y hay otras personas en las que sí. Por eso vemos que puede existir sanción o no, va a depender de cada una de las personas. Bien, ahora pasemos a lo que sería el estudio histórico. En este estudio histórico vamos a ver que vamos a empezar en lo más antiguo que existe, que es la Grecia antigua. En la Grecia antigua, que fueron los primeros pensadores que empezaron a establecer lo que era derecho moral, aunque sin diferenciarlo, porque ellos lo confundían, vamos a ver que fue el proceso en donde fue empezando a darse cuenta o a establecerse qué es el derecho y qué es la moral. ¿Sí?
Ambos conceptos están reunidos en un mismo concepto que es el ethos. El ethos era la ética que guiaba la conducta de las personas para actuar correctamente, primero que nada, en el ámbito personal y con respecto a otras personas, es decir, al entrar en contacto con otras personas. Por eso vemos que el ethos se confundía, es decir, tenía a ambos, a ambas ideas, que es derecho, y a la moral, porque abarcaba tanto la conducta como debía ser el mejoramiento de la propia conducta del sujeto para llegar a ser la mejor persona posible, que eso sería la moral, y también tenemos lo que es el derecho, que también debía conformarse en el mejor actor de la persona cuando entraba en contacto con otras, que eso es derecho. Bien, luego tenemos que pasamos a la idea de los romanos. Ellos tampoco distinguieron claramente lo que es derecho moral. ¿Por qué? Ellos establecieron un concepto del jus. El jus en nuestros días puede ser transformado en ius. El ius es el derecho, ¿sí? Por eso ellos tenían el concepto de derecho que es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Vemos que tenemos dos partes en esto. El arte de lo bueno y de lo equitativo. Entonces vemos que de lo bueno es algo que está guiado por ámbito ético, es decir, por algo que va a ir cambiando en cada una de las personas, porque qué es lo bueno va a ser una idea o un entramado que va a estar establecido por cada uno de los sujetos. Por eso, esa parte del concepto del jus de derecho para los romanos va a ser del ámbito interno, y por lo tanto va a ser algo que va a estar cambiando constantemente. En cambio, de lo equitativo, que es la otra parte del concepto del arte de lo bueno y de lo equitativo, vamos a ver que acá sí entramos en un concepto de lo que es el derecho, es decir, buscar la equidad en la sociedad, dar a cada uno lo suyo con respecto a la característica personal que uno va teniendo, que es hacer una caracterización de los sujetos de la sociedad y ver qué es lo que necesita, ir cubriendo las necesidades de manera equitativa. Por eso vemos que en este caso vamos entendiendo que se confunden igualmente estos derechos, todavía no los vemos distinguidos, derecho y moral, pero que vamos vislumbrando de a poco la idea. Luego tenemos el cristianismo, es decir, pero este cristianismo desde apenas surgió, ¿sí? En Roma, y que lo simplificamos en la frase, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué surgió esta frase? ¿Por qué surgió esta idea que fue implantada por el cristianismo para poder diferenciar lo que es el ámbito público, es decir, el ámbito del Estado, de la Iglesia? ¿Por qué? Para poder diferenciar y establecer que el César sería la figura del Estado, se debía encargar del aspecto externo de las personas y no meterse en el aspecto interno, es decir, de cómo debían ser las personas para sí mismas, en su conciencia personal, que eso era parte de la Iglesia. Por eso, dada al César lo que es el César, es decir, que el Estado tenga o actúe conforme a las necesidades del Estado, que es guiar la conducta de la persona cuando entran en contacto con otras, y dejar a la iglesia dejar a Dios lo que es de Dios, que sería el ámbito interno de la persona, la mejor forma para que la persona pueda desarrollarse en su ámbito interno. Entonces vemos que en este cristianismo, en esta época del cristianismo, empezamos a diferenciar lo que es derecho y lo que es moral, aunque de manera muy laxa, es decir, muy fácil, no se ha entrometido, no se ha metido mucho en el concepto para diferenciarlo correctamente. Luego tenemos en la Edad Media lo que es la idea del derecho canónico, ¿sí? El derecho canónico es el derecho que surge en la iglesia, es decir, es el derecho que guía las relaciones que tiene la iglesia, ¿bien? La iglesia católica, estamos hablando acá. Entonces, todas las relaciones que tiene la iglesia están guiadas por normas jurídicas que están conformadas por el derecho canónico. Acá se vuelven a confundir las ideas, es decir, en este derecho canónico se vuelven a confundir la idea de derecho moral. ¿Por qué? Porque trata de juzgar y de guiar las conductas de las personas en su aspecto interno y en su aspecto interno, es decir, el derecho canónico trata de abarcar ambas conductas de los sujetos, tanto externas como internas. Entonces, el derecho y moral se vuelve a confundir, es decir, trata de guiar la conducta de las personas en el ámbito de derecho yendo por el lado interno, es decir, vos tenés que actuar de esta manera para poder mejorar por ti mismo. Bien. Luego tenemos la idea luego tenemos un avance que es en la Edad Moderna con Tomasio. Tomasio fue uno de los primeros en la Edad Moderna de hacer
y una clara diferenciación por una de las características del derecho y la moral. Es decir, acá lo que intenta hacer es diferenciar al derecho y a la moral viendo qué fuero de la persona afecta, si al fuero interno o al fuero externo. Y dice que la moral lo podemos simplificar en la frase, hazte a ti mismo aquello que quería que los demás se hicieran a sí mismos, es decir, actúa conforme a tu persona, es decir, compórtate contigo mismo como los demás quisieran que se comportaran consigo mismo. Trata de dar una idea de que hay que desarrollarse personalmente en el propio espíritu de la persona para lograr un buen desarrollo, siempre comportándose como los demás quisieran que se trataran a sí mismos. Y vamos ahora al fuero externo, que está guiado por el derecho, que es no hagas a los demás aquello que no querías que fuese hecho a ti. Es decir, no le hagas a otra persona el daño o lo que pudiera causar un perjuicio a otra persona si no quiere que te lo causen a ti. Acá ya vemos que diferencia muy bien fuero interno y fuero externo. Es decir, uno es en la conciencia personal de cómo una persona se debe tratar a sí misma y otro es cómo debe tratarse o cómo debe tratar a las demás personas, que eso es el derecho. Luego tenemos a Kant que también diferencia con tres características principales a el derecho y a la moral. Primero que nada, a la moral diciendo que es obra de tal manera que la máxima de tu acto puedan hacerse valer como un principio de legislación universal. Es decir, compórtate de una manera que todas las formas o tus actos o tu conducta puedan ser tomados como algo que pueda ser adoptado por la legislación universal, es decir, que pueda regir en todo el mundo. Y luego procede exteriormente, acá viene a implementar la idea del derecho, procede exteriormente de tal modo que el libre uso de tu arbitrio pueda existir con el arbitrio de los demás según la ley universal de libertad. Acá trata de generar la idea de que nosotros nos debemos comportar exteriormente como una máxima para que todos puedan comportarse de la misma manera, respetando la libertad de cada uno. Es decir, siempre que no se restrinja la libertad de todas las personas, es decir, que tengamos una plena libertad, nos podemos comportar de cierta manera. Y esa manera puede ser adoptada por todos. Entonces, si podemos lograr que nosotros nos comportemos exteriormente, haciendo uso de nuestra libertad, y que esto no afecte a nadie, debe ser adoptado como una máxima universal del derecho. ¿Bien? Y por último, da una característica que ninguno de los autores anteriores había dado del derecho, que es la coercibilidad, porque dice que es la coercibilidad como un carácter típico de la regulación jurídica, es decir, como algo típico del derecho, de las normas jurídicas, está la coercibilidad, que es el miedo a una sanción futura en el caso de incumplimiento. Y por último, tenemos que entender el contexto de estos autores y también de por qué empiezan a actuar de esa manera, de por qué empiezan a diferenciar tan claramente el fuero interno y el fuero externo. Lo que sucedió es que estos autores, y Fichte, que es otro autor, también nacieron y vivieron durante el siglo XVII y siglo XVIII, donde estuvieron los regímenes de los absolutismos monárquicos, es decir, en donde existió la idea de un monarca absoluto que abarcaba todas las conductas de las personas y dirigía cómo estos debían comportarse. ¿Sí? Entonces vemos que el monarca en estos absolutismos trataba de dar la idea de que el sujeto debía hacerle caso al monarca, al rey, de una manera tanto interna como externa. Es decir, el rey podía demandar que cómo se debían comportar internamente y externamente. Y por eso estos autores, para poner un freno a esta idea del absolutismo monárquico, empiezan a generar esta forma de entender que hay dos fueros, que uno es el fuero interno de cada una de las personas y que nadie puede entrometerse en ello, y otro fuero externo, que está ligado al derecho y que ahí sí puede entrometerse el monarca como una figura o representación del Estado. Por eso vemos que tratan de diferenciarlo por esta idea, por las ideas en las que estaban viviendo en sus tiempos. Bien, y concretamente la idea de la libertad del pensamiento, es decir, trataban de establecer que el monarca no estableciera cómo todos debían pensar y comportarse. Cada uno tenía una idea distinta y era totalmente válida. Ahora pasemos a Jelinek. Es un autor de la edad contemporánea que trata de ver al derecho con otra idea más que todo cuantitativa. Él dice que el derecho es un mínimo de ética. ¿Qué quiere decir que el derecho es un mínimo de ética? Que el derecho
es una parte de la ética. La ética es todo lo que está bien, de cómo nos debemos comportar, cómo todas las personas deben comportarse correctamente. Eso es la ética, eso es la moral, y que el derecho es parte de ello, porque tiene esa idea de que todas las normas jurídicas deben tener en algún tipo de grado algo ético, es decir, todas las normas jurídicas deben ser dirigidas hacia la conducta o hacia un fin justo. Bien, por eso esta idea no es que es totalmente errónea, solamente que tiene un punto de vista distinto. Trata de ver al derecho como algo al derecho a la moral como algo cuantitativo, es decir, la ética está en mayor cantidad que el derecho. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender que es un poco errónea la idea de Hellinger. Ahora vamos a diferenciar, vamos a establecer las principales relaciones que pudieran existir entre el derecho y la moral. Es decir, ya hicimos un estudio sistemático, un estudio histórico, y ahora vamos a ver cuáles son las relaciones que pueden existir entre el derecho y moral. Es decir, qué tipo de formas de coexistencia pueden existir entre el derecho y la moral. Primero que nada, una subordinación del derecho a la moral, es decir, que el derecho está sometido a lo moral, que el derecho es parte de la moral y debe acatar todas las normas morales, es decir, que el derecho debe ajustarse, las normas jurídicas se deben ajustar a las normas morales para ser válidas. Por eso dice que hay una supremacía de los valores morales imperantes por sobre el derecho y que el derecho haya su fundamento ético en la moral, es decir, que todas las normas jurídicas si no son moralmente válidas, no van a poder aplicarse. Esta es la idea que trata de implantarse, muy parecida a la idea de Jelinek, que vemos que el derecho está dentro de la moral. La moral es todo lo que está bien y todo lo que es correcto, y que si el derecho no se ajusta a la moral, no va a ser válido y no se va a poder aplicar. Esta es la idea principal de la subordinación del derecho a la moral, que es una idea errónea, porque sabemos que, como acabamos de ver, tanto en el estudio sistemático como en el histórico, ambos tratan al derecho, tratan de dirigir la conducta humana, pero de diferentes maneras. Por eso no podemos decir que coexistan totalmente. Bien, no podemos decir que el derecho va a ser sometido a la moral. Luego tenemos la independencia del derecho a la moral, es decir, que cada sistema normativo tiene sus propios valores, que esto es correcto, es decir, cada uno de los sistemas normativos, tanto el derecho como la moral, tienen pautas que guían su forma de actuar de manera diferente, tienen principios diferentes. El derecho va a ser el que mejore los valores propios del derecho, que van a ser el orden, la paz, ¿sí? Va a tratar de guiar en el aspecto externo de la conducta de las personas. Bien, en cambio, la moral va a existir para guiar o para afianzar los propios valores morales, como por ejemplo la bondad. Entonces vemos que son totalmente independientes. Acá no existe ningún tipo de contacto entre el derecho y la moral, que ambos dos tienen sus propios valores y por la tener sus propios valores, porque tienen fines distintos, están totalmente separados y no van a tener ningún punto de contacto. Es decir, el derecho va a actuar conforme a las normas jurídicas y van a ser válidas porque tienen fines distintos, quieren afianzar el orden dentro de una determinada sociedad. En cambio, la moral va a tratar de afianzar valores que estén dirigidos a la conducta de las propias personas, como la bondad, tratar de exaltar la bondad de las personas. Entonces, al ver que estos tienen principios diferentes, tienen finalidades diferentes y por lo tanto hay una total independencia de estos sistemas normativos de la conducta. Que esta también es una postura errónea, ¿sí? Tienen principios diferentes, persiguen finalidades diferentes, pero no quiere decir que no puedan compartir algunas funciones entre el derecho y la moral. Y esto nos lleva a la última idea o forma de relación entre el derecho y la moral, que es la teoría de la interdependencia de las influencias recíprocas. Acá lo que quiere decir es que tanto derecho y moral tienen puntos de contacto, que no actúan completamente igual, pero que sí tienen puntos de contacto porque en algún momento tanto derecho y moral persiguen finalidades iguales, ¿sí? Es decir, no completamente, pero sí en parte. Por eso hay una interdependencia. Ambos se necesitan recíprocamente para actuar. ¿Bien? Primero que nada, el derecho va a tratar de crear valores sociales favorables, pero con fines éticos. Es decir, el derecho, no sé si recuerdan la idea de
las funciones, cómo debe cumplirlas, ¿sí? Y en los puntos de vista vemos que en los elaboradores del derecho trata de establecer ciertas conductas sociales con ciertos fines. Estos fines van a ser guiados por ciertas ideas sociales que sean éticas, es decir, que tengan una finalidad ética. Por ejemplo, la salud de la persona, la salubridad, la bondad, pero con fines sociales, es decir, el derecho establece ciertas conductas sociales con fines éticos. En cambio, la moral puede contribuir, no solamente puede contribuir al cumplimiento mejor del derecho. ¿Por qué? Porque esta es una idea de también del texto que vimos anteriormente en el primer texto, de las razones morales. El derecho va a ser obedecido en mayor medida, en mayor cantidad y con una mejor predisposición por los sujetos intervinientes cuando ésta se ajusta a ciertos parámetros o valores morales. Es decir, cuando el derecho persigue estos fines éticos y tiene una cierta relación con la moral y sigue ciertas finalidades morales, vamos a entender que los sujetos van a estar más predispuestos a obedecer estas normas a este sistema normativo. Bien, y con esto chicos hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase.